Buenas tardes, vamos a comenzar la clase número 2 de Inglés Técnico 2, Instituto Superior Santo Domingo. Acá estamos para dar la clase número 2. Vamos a empezar, vamos a esperar que se unan otros alumnos, ¿sí? Así que bueno, acá estamos. Inglés Técnico 2, clase 2. Ujú. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema, yo expliqué en la clase anterior, gerundio, sus funciones, ¿sí? Vi frases de Aris y de Arar, ¿sí? De Aris y de Arar. Y además del de Aris y el de Arar, hemos dado eh, el pasado del verbo to be, una introducción, ¿no? Hoy voy a seguir con eso. Entonces voy a explicar. Quedaban, yo ya había grabado, tuve que volver a grabar atención. ¿Por qué? Porque salió sin audio en la primera grabación, así que la tuve que volver a grabar. Así que estoy acá nuevamente para ustedes, para dejarles todo esto, ¿sí? Entonces, que quede muy claro, ¿sí? Entonces, el gerundio es la terminación ing, pero que no siempre, como ya aclaré en el primer video, no siempre es ando, no siempre. Tiene distintas funciones, función como verbo, función como sustantivo, como adjetivo y como objeto de la preposición que me faltó en el anterior, porque aquí dije para trabajarlo con ustedes acá online, y el otro que es gerundio relativo, ¿sí? Objeto de la preposición es que vamos a encontrar después de una preposición, el in, el on, el a, después, hasta, estoy pensando, después de eso va a venir una terminación con ing. Ujú. Y que la generalidad de las veces lo voy a traducir en infinitivo. Ujú. Entonces, damos una preposición, después esa preposición va a haber el verbo en infinitivo. ¿Qué va a pasar después? Ujú. Después de eso, ¿qué voy a tener? Después de eso voy a tener que el gerundio relativo. El gerundio relativo va a ser como otra versión en vez del adjetivo. El adjetivo voy a tener el adjetivo, el sustantivo, ¿sí? Y después, no previo como el adjetivo, después, yo voy a tener, después de esa situación, voy a tener una terminación ing, ¿sí? Entonces, tengo el sustantivo y acá después va a venir el gerundio. Eso va a ser el gerundio relativo. Em, Después de esto, di las estructuras de Aris y de Arar. ¿Qué quieren decir esa estructura de Aris y de Arar? Es hay o existe, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Simplemente singular o plural, simplemente. Eh, pero les planteé la situación de otra estructura, que va a ser el pasado, ¿sí? El pasado, ustedes dirán, con el pasado del verbo to be. El verbo to be dimos en presente, ¿sí? Dimos en presente en inglés técnico uno, el is, el are y el am. Acá lo vamos a ver en pasado, pasado. Acá se viene el problema, pero sobre todo por la interpretación, más que nada, ¿sí? ¿Por qué? O sea, es como que se les, la interpretación, la traducción, como la quieran llamar, se le complica. Entonces, para que no se les complique, les voy a decir yo. Entonces, ¿qué va a pasar? En, ¿Cuál va a ser? Van a tener tres verbos to be en presente y dos en pasado. Se marea, ¿sí? Entonces voy a tener el is, el are y el am, y por este lado voy a tener was y were, ¿sí? El pasado. El was va a ser para I, para he, para she, para it, ¿sí? Y el where va a ser para we, para you y para them. Significado igual, cero está, pero en pasado. Entonces él estaba, él era, yo era, ujú, eso. Entonces, frente a esa situación, sí, frente a esa situación, el tema es cómo interpretarlo, pero a no marearse, a prestar atención. Y en base a esa misma definición del was y were, ¿qué otra opción voy a tener? Otra estructura que voy a hacer. De Aris y de Arar dije que ahí existe, ¿sí? Bueno, ahora lo voy a poner, ¿sí? En pasado. Algo así de were. ¿Qué será? ¿Qué será que quiere decir la profesora?
Si le dije que en presente de Aries y de Arar quiere decir ahí existe, ¿qué va a querer decir acá? Pasado, pasado. Entonces, ¿qué va a pasar con este pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a tomar? O sea, bueno, ¿cómo lo voy a tomar? Si hay o existe presente, ¿cómo va a ser en pasado? Había, existía. Sí, eso va a ser en pasado. Em, para que les facilite la interpretación, sobre todo, porque si no se les complica realmente, ¿sí? Entonces, frente a esto, les aclaro yo. Entonces, mire lo que vamos viendo. Gerundio. ¿Qué quiere decir gerundio? Terminación ing, que no siempre, acuérdense de esto, lo que dijo la Miss, no, 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 no siempre es ando, salvo que tenga como función principal ser verbo. En ese caso, sí. En ese caso, sí. Entonces yo digo, función gramatical, que voy a tener que tener en cuenta qué función está cumpliendo ese ING en el texto que vamos a analizar, en el texto que van a tener en el día de mañana. Eso va a ser lo que van a tener que tener en cuenta. Va a tener cinco funciones. En base a esas cinco funciones va a tener totalmente distinto el significado. Si está como verbo, ando. Si está como sustantivo, si está como adjetivo, si está como objeto de preposición, está como gerundio relativo. Por eso me gustaría que estén conectados cuando se conecten, cuando esto, para que lo veamos en forma conjunta y en la práctica, porque la práctica es lo que nos va a aclarar esto, porque si no, si no entiendo nada, no es para no entender nada. Entonces, esto es la parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica cuando estemos en la próxima clase o bien lo vamos a hacer así acá. Em, Después pasé al de Aris de Ara. Ahí existe. Y si es de Aris de Ara, entonces, ¿cuál es el cuál es la diferencia? Singular de Aris, de Ara plural. Después digo yo, ¿qué va a pasar si empezamos a hablar de pasado? El pasado, el verbo to be, lo primero. La clase que viene vamos a hacer el pasado simple ya. Pasado el verbo to be, todos dicen haciendo el examen, pasado el verbo to be, pasado el verbo to be. Son dos palabritas. Was igual. Nada más. Was igual. Was va a ser para I, para he, para she y para it. Era, estaba. Y el were para we, para you y para they. Ujú. Eso va a ser. Entonces, esto es lo más importante para que ustedes sepan. Después, ¿qué más dije? El pasado de there is y de hará. There was y there were. Si eso quería decir hay o existe, ¿qué va a querer decir esto? Había, existía, ¿sí? Entonces, esto lo que tiene que tener es prestar atención, nada. Con estas, miren, lo más difícil hasta ahora es gerundio, ¿sí? There is, there are, there was y there were, el pasado del verbo to be, conceptos básicos, básicos, básicos. Lo que más tenemos que tener en cuenta es las funciones que tenga ese gerundio, las funciones que tenga esa situación, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo que vamos a tener que tener en cuenta, porque eso va a ser lo más importante. Ujú. Entonces, hasta ahora, vuelvo a repetir, ¿qué hemos dado? Entre la clase anterior y esta. Gerundio, y expliqué todas las funciones. Que no siempre que vean ustedes una terminación y ing, porque eso pregunto yo, atención, lo que doy acá, lo que queda acá, pero va ¿para dónde? Para el desempeño o el final. Siempre que usted vea un ing, siempre que usted vea un ing, va a ser sinónimo de pasado. No, pasado no. Va a ser siempre una traducción de ando, endo. No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes tienen que buscar la función gramatical. Ujú. La función gramatical, no, la función de ese ing, la función que está cumpliéndose.
si está como verbo, si está como sustantivo, si está como adjetivo, si está como objeto de la preposición, si está como de relativo. Una vez que detecten eso, ustedes van a tener la posibilidad de hacer la traducción. ¿Sí? Pero mientras tanto tienen que saber estas funciones sí o sí o sí o sí. Em, Les dejo otra pregunta que me van diciendo. Estoy viendo con la parte técnica que está pasando. Em, mm, si yo le planteo qué estructura, qué significa la estructura de Aris y de Lara, me parece facilísimo, dicen todo. Pero después no me lo saben plasmar. ¿Qué será? A ver, presten atención. Yo estoy, yo estoy así esperando a los alumnos, por eso estoy con el área, perdón, estoy con el área técnica, estoy viendo qué es lo que pasa, si hay algún problema técnico, me estén diciendo que no. Así que, o sea, que alguien haya preguntado por qué no se puede conectar, no. Por eso estoy reportando eso. Pero bueno, eso, de ahí se dará cuál es el pasado, cuál es el pasado del verbo to be. Entonces, que ustedes sepan reportar esto y contestarlo, obviamente, ¿no? Esto es lo más importante. Ustedes dirán, nadie por ahí, ningún alumno que se conecte, no tengo ninguno para que me responda. Entonces, de Aries solamente ahí existe. De Argos y de Wea había o existía porque es el pasado. Y ya tiré un pasado que es el pasado del verbo to be, que es was y were. Acordarse, ¿sí? Lo más importante es que sepan el significado de esto, ¿sí? Em, el tema de identificar, ¿sí? Cuál es, si es de Ari, si es de Arar, si es de Argo, si es de Wer, solamente es una cuestión de prestar atención y saber de qué estamos hablando, nada más, ¿sí? Lo de gerundio sí ya es un tema más de práctica, más, no quiero decirles difícil, ¿no? Es un poco para prestarle más atención, tendríamos que practicar acá mucho. Así que la próxima les pido que me sigan, o sea, que lean esto. Yo voy a tener un texto online acá en la próxima para practicarlo, para aplicarlo, para que vean cómo, porque este es un tema del primer desempeño, un tema muy importante. Entonces, para que ustedes no se pierdan, ¿sí? No se pierdan y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que eso, por favor. Y bueno. Yo quería dejar ahí este tema para que no pasara tanto, para que la gente vaya siguiendo en consideración esto. Entonces, sí o sí, la clase que viene, pasado simple, ¿sí? Para no atrasarme, voy a decir pasado simple, capaz pase un poquito a otro tema. Pasado simple es corto para explicarlo. Ya les tiro así, de que en la forma afirmativa hay dos tipos de verbo, regulares e irregulares. Los regulares tienen terminación ed, los irregulares vamos a utilizar las columnas de los verbos, que son tres columnitas, la segunda columna, cambia totalmente la palabra, por ejemplo, go, went, ¿sí? Y que el auxiliar es el did. Entonces, para que yo lo haga un poquito más detenido, el análisis, y ustedes lo puedan ver en profundidad y sobre todo con la parte práctica, o sea, que ustedes lo puedan plasmar ahí en el texto, ¿sí? Así que la próxima comienzo con el paso simple que ya les dejé acá el anticipo, to be continued, como dicen en las películas, en la clase, en la próxima clase. Espero que lo puedan ver este video, por favor, para que no se quede todo para el final, porque inglés técnico, o sea, muchos temas, todas las clases tengo un tema nuevo, son muchos tiempos verbales, así que les pido, por favor, que miren los videos. Si no lo pueden ver en el campus, ¿qué va a pasar? Va a estar el link, este mismo, que lo pueden ver en el campus, obviamente, pero si está caído el campo o no pueden ingresar al campo, alguna pueden ver mi video también en YouTube, Silvia Karina Cáceres, ahí están, sí, ya está el número uno, ahora voy a subir este, así que ante cualquier duda me consultan y van haciendo, si pueden, por favor, con las clases para que no se
no llegue el momento del desempeño y tengan que verlo todo junto. Madre mía, es una mezcla de temas, así que por favor, ¿sí? Desde ya muchas gracias porque pude dejarles mis conocimientos y espero que los puedan aprovechar, me puedan consultar en el foro, por mensaje. Ahí está, en Gmail, que he cambiado mi correo. Así que, y pueden verlo también por el campus, por YouTube, por los medios que puedan hacer y consultarme, ¿sí? Para que no haga la próxima clase empiezo a desarrollar en forma completa pasado simple y el tema que sigue. Así que desde ya muchísimas gracias por haber, ojalá puedan prestar atención, puedan escuchar con detenimiento, entender los conceptos que he plasmado tanto en la clase número 1 como en la clase número 2. Inmensamente agradecida, que tengan una excelente semana y por favor no dejen de seguirme. Estamos en la próxima clase, 18:30 Inglés Técnico 2 con el pasado simple, con el otro tema que vamos a dar y así sucesivamente. Así que, por favor, a seguir y a prestar atención, ¿sí? Porque después llega en la clase número 6 el desempeño, 6 tiempos, no 6 tiempos, pero bueno, temas varios, ¿sí? Así que muchísimas gracias y por este mismo canal a las 18:30 Inglés Técnico 2 con mi Silvia, por favor síganme y no me dejen de ver los videos, por favor, para no perderse, ¿sí? Así que acuérdense lo que vamos a ver para la próxima clase. Have a great week. Gracias, gracias, gracias. Bye bye. Vamos a cortar. Goodbye. See you.